A Amber Harper, de solo 5 años, la dejaron sola en un tráiler congelado, sin comida ni abrigo, como si su vida no importara. Su padrastro, Kyle Harrison, no solo fue quien la abandonó, sino que luego intentó culpar a quien la salvó. Pero el destino tenía otros planes. Un cazador solitario llamado Matthew Reeves apareció cuando nadie más lo hizo. Y escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia triunfó. En las afueras del condado nevado de Catahoula, donde los árboles desnudos parecían manos extendidas hacia un cielo gris, un viejo tráiler oxidado resistía el viento del invierno como una caja olvidada por el mundo. Las ventanas estaban rotas, cubiertas con bolsas plásticas que crujían con cada ráfaga. Dentro, sentada sobre una manta húmeda, temblaba una niña de 5 años con los pies descalzos encogidos bajo una camiseta que ya no abrigaba. Se llamaba Amber Harper. No tenía abrigo, no tenía comida. Y lo que era peor, no tenía ninguna explicación. Su madre, Claire, solía decir que estaban en una búsqueda espiritual, aunque Amber no entendía qué significaba eso. Lo que sí entendía era el silencio repentino. 3 días atrás, Claire se había ido con Kyle, su nuevo novio. Habían discutido. Otra vez. Kyle siempre alzaba la voz. Siempre tenía olor a algo fuerte que lo ponía agresivo. Esa mañana dijo que Amber era un estorbo, que necesitaba pasar unos días sola para aprender. Tomó del brazo a Claire y se fueron. No cerraron la puerta con llave. La sellaron con una cadena por fuera. El primer día, Amber esperó. Se sentó junto a la puerta, abrazando su muñeca rota, convencida de que regresarían con una bolsa de comida caliente y con la risa de mamá. Pero el sol se puso, y el frío entró por las rendijas del tráiler como cuchillas invisibles. La niña buscó cobijo debajo de la mesa. No lloró aún. El segundo día, comenzó a lamer nieve derretida en un vaso sucio. La despensa tenía solo una lata vacía y migas en una caja aplastada de cereal. Su estómago rugía. Trató de dormir, pero cada ruido afuera la despertaba. Gotas de agua helada caían del techo oxidado, marcando el tiempo con un goteo que se volvía insoportable. La muñeca, con un ojo menos, se volvió su única compañía. La apretaba con fuerza mientras el viento silbaba como si alguien llorara del otro lado de la pared. El tercer día fue distinto. La niña ya no tenía fuerzas para levantarse. Su piel estaba fría, sus labios partidos, y su voz apenas un susurro. Gritó el nombre de su madre, pero su garganta era un nudo de dolor. Afuera, unos voluntarios pasaron revisando cobertizos abandonados. Uno de ellos se detuvo frente al tráiler. Miró el lugar con una mezcla de desdén y resignación. «Ahí viven los del rincón, esos que siempre causan problemas», murmuró. Y siguió caminando. Nadie se acercó. Nadie tocó la puerta. Amber se acurrucó junto al horno viejo, que ya no funcionaba, y se quedó mirando la rendija por donde entraba un rayo de luz débil. La nieve seguía cayendo. Ella no sabía que la habían dejado atrás. No entendía que ya nadie volvería. Solo sabía que dolía. Todo dolía. Hasta respirar. Y aún así, no soltó su muñeca. A unas 20 millas de aquel tráiler olvidado por todos, al pie de unas colinas cubiertas de nieve, un hombre solitario caminaba entre los árboles con pasos lentos pero seguros. Se llamaba Matthew Reeves, y la gente del pueblo apenas lo conocía más allá del apodo que le daban: el cazador del norte. Tenía 45 años, cabello negro espeso que empezaba a encanecer en las sienes, y unos ojos oscuros que no pestañeaban con facilidad. Su piel, curtida por el viento y el sol, llevaba las marcas de quien ha vivido más al aire libre que bajo techo. Pero lo que más lo distinguía era su silencio. Matthew no buscaba compañía. Medio comanche por parte de su abuela, había heredado no solo los rasgos serenos de su linaje, sino también la costumbre de escuchar más que hablar. Después de servir en Irak, regresó distinto, callado, precavido.
con una mirada que parecía atravesar las cosas. El mundo que dejó atrás no supo cómo recibirlo, y él, cansado de intentar encajar, eligió alejarse. Construyó su cabaña cerca del río Little Wachita y vivía con poco: fuego, madera y sus pensamientos. Esa mañana, Matthew revisaba sus trampas para castores, siguiendo una ruta que conocía como la palma de su mano. Pero algo lo detuvo. Sobre la nieve, casi borradas por el viento, notó unas huellas extrañas, pequeñas, descalzas, desordenadas. No eran de animal, eran de un niño. Se detuvo en seco. El frío era cortante y esas huellas no tenían sentido. Nadie traería a un niño por allí, no en ese clima. Se agachó. Observó con atención la dirección de los pasos. Iban en línea recta unos metros, luego se torcían y giraban, como si quien las hiciera hubiera estado desorientado. Luego, de pronto, desaparecían junto a una zanja poco profunda cubierta de ramas y nieve. Matthew avanzó con cautela, apartó las ramas heladas y vio algo que le apretó el pecho como pocas cosas antes. Era una niña, pequeña, envueltita en sí misma. Tenía la piel pálida, los labios azules y las mejillas hinchadas por el frío. Su ropa apenas la cubría. No se movía. Por un instante pensó que era demasiado tarde, pero entonces oyó un sonido apenas perceptible, un quejido suave como el susurro de una hoja al caer. Matthew no dudó. Se quitó su chaqueta gruesa y la envolvió con cuidado, como si fuera un ave herida. La levantó. No pesaba nada. Volvió sobre sus pasos, cargándola contra su pecho. El viento le pegaba en la cara, pero él no se detuvo ni una vez. Caminó despacio pero con firmeza. Cada paso en la nieve era un latido más para esa pequeña que luchaba por permanecer despierta. Al llegar a su cabaña, encendió la chimenea con rapidez y buscó su vieja manta de piel de ciervo. La colocó cerca del fuego, la envolvió en varias capas y comenzó a frotar sus manos con las suyas. No hablaba, solo actuaba. Hacía lo que había aprendido a hacer en el campo de batalla: mantener con vida a quien lo necesitaba. Pasaron las horas. Cambió trapos húmedos, calentó piedras lisas al rojo vivo y las colocó cerca de su improvisada cama. La niña no despertaba, pero seguía respirando. Sus pequeños dedos se aferraban débilmente a un mechón de la manta, como si eso fuera lo único que la anclara al mundo. Finalmente, cuando la luna había subido alta en el cielo y el fuego chispeaba con fuerza, los párpados de la niña se movieron. Con esfuerzo, abrió los ojos. Eran grandes y marrones, llenos de miedo y confusión. Miró a Matthew, que estaba sentado a su lado, con expresión serena. Su voz fue un hilo de aire. «¿Mamá? ¿Se fue?» Él no respondió de inmediato. No hacía falta. Lo que vio en esos ojos le bastó. Esa niña no estaba perdida. Estaba abandonada. Y eso era mucho peor. Al principio, la niña no decía nada. Ni una sola palabra. Sus pasos eran suaves como el murmullo del viento entre las ramas, y su presencia apenas se notaba en la cabaña de madera. Comía en silencio, con las manos pequeñas sujetando el pan, como si temiera que desapareciera. Dormía encogida en un rincón, bajo una manta que le cubría hasta la nariz, siempre con la muñeca reparada cerca del pecho. Cada sonido fuerte, el crujido de una rama, un portazo que arrastraba el viento desde el valle, la hacía estremecerse, como si todo su cuerpo se preparara para huir. Matthew no la presionaba, no hacía preguntas, sabía lo que era cargar con un mundo que no se puede explicar. En los años de servicio, había visto cómo el silencio a veces era una forma de sobrevivir. Así que esperó, sin apuros, sin intenciones de forzar una palabra que aún no quería salir. Los días eran largos y fríos, pero dentro de la cabaña el fuego crepitaba con constancia. Matthew seguía con su rutina: cortar leña, revisar trampas, preparar sopa espesa con lo que conseguía en el bosque. A veces le dejaba pequeños regalos sobre la mesa: una piedra lisa, una pluma rojiza, una ramita con forma de estrella.
Amber los observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, y los guardaba en una caja que encontró bajo la cama. Una mañana, cuando el cielo aún era gris y los copos bajaban sin prisa, Matthew estaba afuera partiendo troncos. El hacha caía con ritmo firme, marcando el paso de un tiempo tranquilo. De pronto, sintió unos pies acercándose por la nieve. Al voltear, vio a Amber. Estaba descalza, con la muñeca en una mano y una corteza de pan en la otra. Avanzó hasta quedar frente a él, levantó el pan con ambas manos y, con voz suave, le preguntó: ¿Tú también estás solo? Matthew la miró por un momento, luego asintió lentamente, con una expresión que no era tristeza, sino reconocimiento. No necesitaba decir más. En esa pregunta había algo que los unía, dos almas distintas, de mundos rotos, que se reconocían en la soledad compartida. Desde ese día, todo cambió, aunque fuera poco a poco. Comenzaron a hablar, primero de cosas simples, los cuervos que volaban al atardecer, la forma en que el hielo brillaba en las ramas, luego sobre lo que ella soñaba por las noches, o sobre una historia que su madre le contó una vez. Él le hablaba de las estrellas, de cómo su abuelo Comanche le enseñó a leer el cielo, y de los sonidos que hacen los animales antes de que nieve. Una tarde, Amber se rió. No fue un gran estallido, sino una risa pequeña, como el primer canto de un pájaro en primavera. Pero para Matthew fue como si el bosque entero se iluminara. Una semana después, ella comenzó a llamarlo Matt. No señor, no usted. Solo Matt. Y con el tiempo, una noche mientras cenaban junto al fuego, lo miró y dijo con una sonrisa tímida: «Gracias, tío Matt». Él no respondió de inmediato, pero en sus ojos había algo cálido, una emoción que no había sentido en años. Así vivieron durante semanas, como dos forasteros que aprendían a compartir el mismo mundo, sin reglas, sin promesas, sin un mañana planeado, solo el presente, con sus sonidos suaves, su comida sencilla y el calor del hogar. Amber ya no se escondía en las esquinas. Corría por el pasillo corto de la cabaña, pintaba con carbón en la madera, contaba historias inventadas sobre su muñeca que ahora tenía nombre: Lucy. Y aunque el mundo allá afuera seguía con su ruido y su juicio, en esa pequeña casa entre colinas cubiertas de nieve, dos vidas encontraban una razón para seguir. Para Amber, que nunca había conocido lo que era sentirse segura, aquello era lo más cercano a un hogar. Para Matthew, que creía que su tiempo de cuidar a alguien ya había pasado, aquella niña le devolvía una parte de sí mismo que pensaba perdida. Vivían sin lujos, pero con algo más valioso, un vínculo tejido en el silencio, el respeto y la ternura callada. Pero todo lo bueno es frágil, y la paz, cuando nace de algo puro, suele incomodar a quienes viven de las apariencias. A comienzos de la primavera, cuando la nieve apenas comenzaba a retirarse y el río corría más libre, unos vehículos policiales rompieron la quietud del valle. Dos patrullas descendieron lentamente por el camino de tierra, con luces intermitentes y rostros tensos. Matthew los vio desde la ventana mientras Amber dibujaba sobre la mesa con un trozo de carbón. No dijo nada. Solo se puso de pie y salió a recibirlos, sabiendo que algo, en ese instante, estaba a punto de cambiar. El hombre que había llamado a la policía era Kyle Harrison. Había reaparecido semanas antes en el pueblo, afirmando con voz firme que su hijastra había sido llevada a la fuerza desde su hogar por un extraño del bosque. Aseguró que estaba preocupado, que solo quería recuperarla. Los agentes escucharon, y aunque el relato tenía huecos, su tono convencido, sumado al historial militar de Matthew y su carácter aislado, encendieron las alarmas. Además, al registrar la cabaña encontraron un rifle de caza, perfectamente legal, pero suficiente para alimentar sospechas. La situación se complicó porque Matthew, por decisión propia, nunca había informado oficialmente sobre la niña, no porque quisiera ocultarla, sino porque desconfiaba de las instituciones que antes lo habían ignorado. En su mundo, actuar rápido significaba salvar vidas.
y en este caso lo había hecho sin esperar permiso. Lo arrestaron sin resistencia. Amber lloraba desde el umbral de la cabaña mientras los agentes la alejaban. Gritaba su nombre. Se aferraba al muñeco de trapo que él le había cosido. Matthew, esposado, solo giró el rostro una vez, y en ese momento, en el cuartel, durante el interrogatorio, dijo una frase que se grabaría en la memoria de todos los presentes. Cuando ustedes no vinieron, ella se estaba muriendo. Yo sí vine, y no necesitaba permiso para salvarla. El impacto fue inmediato. Una joven oficial en la sala paró de escribir. Otro agente bajó la mirada. Esa frase comenzó a circular en voz baja, de boca en boca, y pronto, también fuera de las paredes de la estación. En cuestión de días, el caso despertó una ola de reacciones. Los vecinos que antes habían ignorado al solitario cazador comenzaron a hablar. Una mujer, que vivía a 3 casas del tráiler, donde Amber fue abandonada, confesó ante las cámaras que había visto a la niña sola, en la ventana, temblando. Otro aseguró que escuchó gritos durante la noche, pero pensó que alguien más llamaría. Lo más contundente fue el testimonio de una enfermera rural, que reconoció a Matthew como el hombre que llevó a la niña a una consulta semanas antes, asegurando que había sufrido una fuerte hipotermia. No dio su nombre real en aquel momento, pero pagó en efectivo y se fue sin pedir nada a cambio. La profesional mostró los registros: peso por debajo del normal, señales de malnutrición, heridas en proceso de cicatrización. Las redes sociales amplificaron el eco. Usuarios compartieron la historia bajo etiquetas como Justicia para Amber y The Rage, el cazador que salvó. Surgieron publicaciones, imágenes de la cabaña, dibujos de la niña con su muñeca y mensajes de apoyo de personas que, sin conocer a Matthew, reconocían en su gesto una humanidad que muchos habían olvidado. Mientras tanto, Amber fue llevada a un hogar temporal. No hablaba, no comía bien, solo abrazaba su muñeca y preguntaba cuándo volvería su Matt. Los trabajadores sociales tomaban nota, y poco a poco, algo comenzaba a torcerse en el relato inicial de Kyle. Las dudas se acumulaban, las voces crecían, y por primera vez en mucho tiempo, la verdad tenía más fuerza que el prejuicio. El juicio duró 2 meses. Fueron semanas de tensión silenciosa, de titulares que cambiaban de tono cada día, y de una sala de audiencias donde se cruzaban miradas, documentos y silencios pesados. La jueza a cargo del caso era Leila Tracy, una mujer de rostro sereno, voz firme y ojos entrenados para distinguir entre lo legal y lo justo. Durante las primeras audiencias, escuchó todo sin interrumpir. Las declaraciones del demandante, los informes de los trabajadores sociales, las pruebas médicas, los testimonios de vecinos y la voz débil, pero decidida, de una niña que, con su muñeca entre las manos, pidió no volver nunca con quienes la habían olvidado. Matthew no se defendió con grandes discursos. Respondía con sencillez, con pausas largas y con la mirada baja. No intentó parecer mejor de lo que era. Solo dijo la verdad, que la encontró, que la cuidó y que no pensó en leyes cuando la vida de una niña estaba en juego. La fiscalía intentó presentar su aislamiento como un riesgo, su vida solitaria como un defecto, su silencio como sospechoso. Pero cada ataque tropezaba con un hecho innegable. Amber estaba viva gracias a él. Nadie más había llegado. Nadie más la había escuchado. El último día del juicio, la sala estaba en silencio. Leila Tracy tomó su decisión con la calma de quien sabe que cada palabra quedará para siempre. Su dictamen se convirtió en noticia nacional. El hombre al que algunos llaman ermitaño ha demostrado una humanidad que va más allá de cualquier norma escrita. Mientras otros miraban hacia otro lado, él actuó. Mientras las estructuras fallaban, él protegía. Esta niña no fue rescatada por un protocolo, sino por el corazón de un ser humano. No puedo castigarlo, solo puedo agradecerle. La custodia completa y permanente de Amber Harper se transfiere legalmente al señor Matthew Reeves.
El murmullo en la sala fue contenido, como un suspiro colectivo. Matthew no reaccionó de forma visible. Solo cerró los ojos un instante, como si confirmara que la batalla había terminado. La vida después del juicio no fue mágica, pero sí verdadera. Amber volvió a la cabaña, no como una invitada, sino como alguien que por fin tenía un lugar al que llamar hogar. Las noches seguían siendo largas, y a veces, cuando el viento soplaba con un tono que recordaba los gritos del pasado, ella despertaba con el corazón acelerado. A veces se quedaba quieta, sin moverse, si escuchaba un tono de voz parecido al de Kyle en la radio o en la televisión. Pero ahora no estaba sola. Sentada junto al fuego, con una manta sobre los hombros y la luz danzando sobre sus mejillas, Amber contaba historias. Historias sobre nubes que parecían zorros, sobre árboles que susurraban nombres y sobre una muñeca que alguna vez estuvo rota, pero que fue reparada por manos fuertes y pacientes. Matthew la escuchaba sin interrumpir, como hacía con las aves o el bosque, con respeto. Cada vez que Amber lo miraba, su rostro mostraba algo nuevo. Ya no era solo una niña frágil, había algo firme en sus ojos, algo que decía: «Estoy aquí, no me quebré». Había encontrado su voz, su lugar y, sobre todo, su fuerza. Ya no era la pequeña perdida entre la nieve. Era una sobreviviente, una guerrera discreta, una niña que, al mirar el pasado, no pedía justicia con ira, sino con dignidad. Y en el reflejo de las llamas, junto a aquel hombre que el mundo casi olvidó, Amber no solo contaba historias, ella estaba construyendo la suya. Un año después del juicio, cuando la nieve ya no cubría los caminos y el verde regresaba a los valles, un eco del pasado volvió a aparecer. Kyle Harrison, el hombre que una vez había dado la espalda a Amber, fue liberado bajo fianza mientras su apelación se revisaba en otra corte del estado. No tardó mucho en hacer lo que muchos temían. Comenzó a preguntar por la niña. Nadie en el pueblo quiso responderle, pero todos sintieron esa incomodidad punzante que trae consigo la amenaza latente. Matthew, como siempre, no dijo nada, pero afiló sus flechas y revisó cada noche las trampas cerca de su cabaña. Y entonces, una tarde, llegó. Era cerca del anochecer. El cielo estaba teñido de cobre y los pájaros ya no cantaban. Kyle apareció caminando por el sendero estrecho que conducía al hogar de Matthew. Tenía una botella en una mano y un arma enfundada en la otra. Su andar era vacilante, pero sus ojos reflejaban un propósito inquietante. No gritó, no llamó, solo avanzó, como si le perteneciera el derecho de cruzar una línea que ya había perdido hacía mucho tiempo. Dentro de la cabaña, Amber jugaba con Lucy, su muñeca, mientras Matthew partía leña. Fue ella quien lo vio primero, desde la ventana. No gritó, no entró en pánico. Se acercó despacio al umbral y con voz baja pero firme, dijo: «Matt». Vino el lobo. Matthew se giró sin urgencia. Tomó su arco que colgaba junto a la puerta, como siempre, sin dramatismo. No dijo palabra alguna. Salió al exterior, su silueta recortándose contra la última luz del día. Se detuvo a unos pasos del hombre que alguna vez fue responsable del sufrimiento de Amber. Kyle alzó las manos, sonriendo de forma ambigua, tratando de controlar la situación con palabras imprecisas. Pero bastó una mirada del cazador para que entendiera que no era bienvenido. No hubo violencia, no hizo falta. Kyle dio un paso atrás, luego otro. Volvió por donde vino, murmurando que esto no quedaría así. Pero ya había quedado claro. Ese terreno no era solo tierra, era refugio, era hogar, y Matthew lo protegería sin titubear. Al día siguiente, Kyle presentó una denuncia, alegando que había sido amenazado. Intentó pintar a Matthew como agresivo, impredecible, pero el caso se desmoronó en cuestión de días. Testigos del pueblo confirmaron haberlo visto acercarse en un estado alterado. Se recuperaron imágenes de una cámara en el camino rural que mostraban su llegada con un objeto en la mano. La botella rota fue hallada en el linde del bosque,
Y más importante aún, la declaración tranquila de Amber, grabada en presencia de una trabajadora social, bastó para evidenciar que quien representaba el verdadero peligro no era Matthew. El juez no tuvo dudas, pero fue la jueza Leila Tracy, al conocer el incidente, quien se pronunció personalmente. Solicitó una orden de restricción permanente. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podría volver a poner a Amber en contacto con aquel hombre. Se dictó el fallo con rapidez, y esta vez, sin debate. Amber nunca volvió a verlo. Nunca más. Lo que quedó no fue miedo, fue certeza. La certeza de que, aunque las sombras del pasado puedan regresar, ya no tienen poder donde habita el coraje. Y en esa cabaña, bajo el cielo amplio de las colinas, la niña que alguna vez susurró entre sollozos, había aprendido a reconocer el peligro sin temerle, porque esta vez ella no estaba sola. 3 años después, Amber ya no era la niña callada que temblaba con cada ruido. Sus ojos brillaban con firmeza, y su voz, una vez quebrada por el miedo, sonaba ahora clara, pausada, como si cada palabra pesara lo justo. Tenía 11 años y se sentaba con la espalda recta frente a un auditorio lleno de estudiantes, maestros y vecinos, que se habían reunido para una jornada escolar dedicada a las historias de superación. Nadie esperaba que una niña hablara con tanta serenidad de algo que para muchos sería impensable. Sosteniendo una hoja doblada entre los dedos, Amber respiró profundo y comenzó. Recuerdo que la nieve me parecía suave, como una manta blanca que caía del cielo. Pero después empezó a doler. Era como si me mordiera la piel. Pensé que iba a desaparecer, que nadie me iba a ver nunca más. No gritaba por ayuda porque ya no tenía voz. Y aún así, alguien me oyó. No fue la policía, no fue mi mamá, ni siquiera fue Dios. Fue un hombre al que todos llamaban el cazador salvaje. No hablaba mucho, solo se quedó, y con eso me salvó. El auditorio quedó en silencio, no por incomodidad, sino por respeto. La voz de Amber no temblaba, no buscaba compasión. Solo compartía verdad. Era el tipo de verdad que cala hondo, la que no necesita adornos ni gestos dramáticos. Muchos en la sala sabían quién era ese hombre. Algunos lo habían evitado en el pasado. Otros apenas lo conocían por rumores. Pero en ese momento, todos lo vieron a través de los ojos de la niña que estaba en el escenario. El discurso fue grabado por una de las profesoras, y sin que nadie lo planeara, se hizo viral. Comenzaron a compartirse fragmentos del video en redes sociales, acompañados de mensajes como «El héroe invisible» y «El hombre que escuchó». La historia se esparció con fuerza, llegando a medios regionales e incluso nacionales. Algunos periodistas quisieron entrevistar al protagonista. La escuela envió una carta formal invitando a Matthew Reeves a recibir un reconocimiento por su valor y compasión. Era una oportunidad para que el público pusiera rostro al hombre que había cambiado una vida con su silencio, su acción y su permanencia. Pero Matthew no acudió. Nunca le gustaron las luces, ni los micrófonos, ni los aplausos. No necesitaba un podio para sentirse digno. Sin embargo, envió una nota, escrita de su puño y letra, que fue leída por la directora del colegio ante todos los presentes. La letra era firme, algo inclinada hacia la derecha, y el mensaje corto pero imborrable. A veces uno no sabe por qué sigue viviendo, y luego conoce a alguien que lo necesita más que uno mismo. Y entonces, todo tiene sentido. La sala se puso de pie. Nadie lo pidió. Nadie lo esperaba. Fue un gesto espontáneo, nacido de algo genuino, porque en un mundo lleno de palabras vacías, ese mensaje había llegado directo al corazón. Amber bajó del escenario sin lágrimas, pero con una sonrisa que mezclaba gratitud y determinación. En su mochila llevaba la muñeca Lucy y una pluma que Matthew le había dado hacía años. Para otros eran cosas simples. Para ella eran raíces, símbolos de todo lo que había crecido desde aquel invierno en que fue encontrada.
y aunque él no estuvo allí en persona, su presencia llenaba cada rincón del lugar. No con ruido, sino con el peso tranquilo de quienes hacen lo correcto sin buscar reconocimiento. Porque algunos héroes no visten capa. A veces visten piel de ciervo, caminan entre árboles, y lo único que hacen es quedarse. Amber terminó la escuela con honores. Sus calificaciones hablaban por ella, pero era su mirada la que más decía. Firme, profunda, con esa chispa que solo conocen quienes han atravesado la oscuridad y aún así decidieron seguir adelante. No fue una sorpresa cuando anunció que estudiaría Derecho. Desde hacía tiempo lo sabía. Quería convertirse en abogada especializada en protección de menores. No por ambición, no por reconocimiento, sino por una promesa silenciosa, hecha en la infancia, una noche junto al fuego, que ningún niño más volvería a pasar frío en soledad. Nunca más. Ingresó a la universidad con beca completa y el respaldo de quienes ya conocían su historia. Pero ella no hablaba mucho de su pasado. No lo necesitaba. Lo llevaba consigo en gestos, en decisiones, en la forma en que escuchaba a los demás. Estudiaba con disciplina, y cada vez que se enfrentaba a un caso ficticio en clase, su postura era clara. Los niños primero. Siempre. 6 años después, cuando las hojas comenzaban a caer en el valle y el cielo se teñía de un azul más profundo, Matthew Reeves cerró los ojos por última vez. Estaba en su cabaña, en su silla de madera junto a la ventana, mirando la luna llena. Nadie estuvo con él en ese instante, pero tampoco estaba solo. En la mesa cercana había una carta sin abrir de Amber, una piedra lisa que ella le había regalado de niña, y el viejo arco colgado sobre la chimenea. Murió como había vivido, en paz, en silencio, entre árboles y recuerdos. Amber organizó el funeral. No pidió ayuda. Lo hizo como él le enseñó, paso a paso, con respeto. Asistieron 30 personas, vecinos, antiguos compañeros de caza, una maestra de la escuela, incluso la enfermera rural que había atendido a la niña hacía años. Nadie alzó la voz. No hubo grandes discursos, solo un fuego encendido en el centro del claro, y en torno a él, miradas serenas, quietas, cargadas de significado. Amber colocó una pequeña placa de madera cerca del fuego. En ella, grabadas con cuidado, se leían las palabras que conmovieron a todos. Él no fue mi padre. Fue el fuego que no permitió que me apagara. Nadie lloró con escándalo. Las lágrimas eran suaves, contenidas, como la lluvia que humedece la tierra sin hacer ruido. No se lloraba solo por la pérdida, sino por la verdad que esa historia dejaba al desnudo, que incluso en medio del abandono, del miedo y del invierno, es posible encontrar calor, que hay personas cuya existencia transforma otras vidas sin necesidad de promesas ni palabras ruidosas. Matthew Reeves fue recordado no como un héroe mitológico ni como un mártir. Fue recordado como un hombre que eligió quedarse, que no buscó gloria, pero la mereció. Un cazador que salvó a una niña del olvido. Un ser humano que entendió que, a veces, el mayor acto de amor es simplemente no irse. Y quienes escucharon su historia no lloraron por tristeza, lloraron por esperanza, porque supieron que aún existen personas capaces de ver en la oscuridad y alumbrar sin esperar nada a cambio. Matthew Reeves, cazador, guardián, humano. Su nombre no aparecía en titulares, pero vivía en la memoria de una joven mujer que, gracias a él, eligió no rendirse. Y en cada niño que ella defendería, su fuego seguiría ardiendo.